Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a leer algunos pasajes para meditar en ellos. Primero, Johnny nos va a ayudar con la pantalla y vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12. Vamos a leer allí desde el versículo 28 en adelante. El subtítulo del pasaje dice: el gran mandamiento. Amén. Estamos estos días hablando acerca del amor al prójimo. Y la palabra de Dios dice así: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Vamos a leer un pasaje similar que se encuentra en San Mateo, en el capítulo 22, desde el versículo 34 en adelante. Mateo, capítulo 22, desde el versículo 34 en adelante. También el subtítulo dice: el gran mandamiento. Y leemos así en el nombre del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Yo pensaba cuando preparaba para compartir esta palabra con la iglesia y decía: ¿en qué lío nos metió el pastor en este mes de marzo? Para muchos de nosotros va a ser un mes inolvidable. Porque los que habitualmente leemos la Biblia, los que llevamos algunos años que hemos conocido al Señor y que venimos constantemente a las reuniones, algunas veces nos pensamos que como que la tenemos clara, ¿no? Parece así, ¿no? Nos confiamos algunas veces. Y de pronto aparece el pastor con un tema como este y nos enreda todo. Porque empezamos a descubrir que hay cosas que las conocíamos por arriba nada más. Empezamos a descubrir que a pesar de que conocíamos, no practicábamos. Empezamos a descubrir cuán necesario es aplicar algunas de las cosas que Dios dice. En realidad es necesario aplicar todo lo que Dios dice, pero en esta cuestión con el amor al prójimo, realmente Dios nos ha sorprendido gratamente. Por eso digo que para muchos de nosotros, marzo y abril de este año va a ser inolvidable. Y aquí vemos en las dos lecturas que hemos compartido a dos hombres, escritores, que ven desde distintas posiciones la actitud de los fariseos. El primero, en Marcos, ve a un hombre, a un maestro de la ley, que busca una respuesta clara de parte de Dios a una inquietud propia
de alguien que quiere estar seguro de lo que va a vivir y de lo que va a enseñar. Fíjense que es distinto al relato de Mateo, porque él le habla al Señor y le dice, ¿cómo es? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante? No lo dice para probarlo, quiere saber cuál es la respuesta de Jesús a esta inquietud que él tenía. Se acercó y le dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, que nunca nos deja sin una respuesta, comienza la explicación desde lo que dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, en los versículos 4 y 5, que Johnny nos va a ayudar también con la lectura en esto. El Señor Jesús le habla de eso y le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Empieza a explicarle el Señor, pero inmediatamente le menciona el pasaje que también está en Levítico 19, 18, donde le habla y le dice, Dios le habla al pueblo y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le deja bien claro que no hay mandamientos mayores que este. Estos dos mandamientos no pueden ir uno sin el otro. Yo no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas y dejar de lado el que tendría que amar a mi prójimo como a mí mismo. No se puede. Por eso el Señor hace tanto énfasis en esto. Por eso lo menciona inmediatamente como un versículo, como un mandamiento semejante. Él dice, Dios está por sobre todas las cosas. Pero el que viene, el mandamiento que viene, es semejante al amor que nosotros tenemos que darle a Dios. Y le dice claramente, no hay mandamientos mayores que estos. Lo más importante de todo el mandamiento que dejó registrada la Escritura en la antigüedad era eso. Pero Mateo ve a otro personaje, ve a un fariseo queriendo tentar a Jesús. Y lo dice en el relato, ¿no? Dice un intérprete, dice que él venía y hace el relato de que los fariseos, oyendo a Jesús que había hecho callar a los saduceos, que era otra secta, dice, se acercó y le preguntó para tentarle. Y también le preguntó lo mismo. ¿Cuál es el gran mandamiento? Mateo ve a un fariseo acercándose con mala intención para hacer quedar mal a Jesús. Pero el Señor también a este le deja bien claro cuáles son los grandes mandamientos. Le preguntaron por uno. El Señor Jesús le respondió con dos. Uno es tan importante como el otro. Fíjense a qué punto que el Señor Jesús dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley. O sea que nosotros podríamos cumplir todo el resto de lo que dice la palabra que debemos hacer. Pero si no empezamos por esto, no sirve para nada. De veras que era importante hablar del amor al prójimo, ¿no? Y empezamos a amar a nuestro prójimo. Al menos desde el mes de marzo empezamos a amar al prójimo. Y vemos que es muy bueno, es útil ser solidario, bondadoso con aquellos que necesitan y que están a nuestro alrededor, que están próximos a nosotros. Es muy bueno. Pero resulta que nuestro prójimo, al cual tenemos que amar como a nosotros mismos, ¿amén? Así dice la Biblia. Debemos amarlo como a nosotros mismos. No es un ser perfecto. ¿Sabías vos que yo soy tu prójimo y que no soy perfecto, no? Sí lo sabés. Y acá es donde se me planteó a mí la cuestión para compartir la palabra de esta noche. Johnny nos va a ayudar con el título de la palabra del mensaje de esta noche, que más o menos lo ensayaba así. ¿Dónde queda el amor al prójimo cuando nuestro prójimo nos falla?
Porque mientras nuestro prójimo necesita de nosotros y nosotros tenemos capacidad para ayudarle y hacemos todo lo necesario para ayudarle, para que le vaya bien, para que mejore, para que cambie la situación que está atravesando, hasta ahí va todo bien. Hasta nos hace sentir bien que somos útiles para otros. Dígame si no es así. Podemos ayudar, podemos sostener, podemos alentar, consolar. Y eso es muy bueno. Es necesario además. Y como dije, nos hace sentir bien. Pero sucede que nuestro prójimo, nuestros prójimos, a los que debemos amar con todo nuestro corazón, como a nosotros mismos, fallan. Yo soy el prójimo de otros y fallo. A veces se falla por ignorancia, por error, pero también sucede mucho que herimos, ofendemos, defraudamos, sabiendo que estamos haciéndolo así. Porque no somos perfectos, porque nos equivocamos, porque a veces nos gana el orgullo, porque a veces nos gana la bronca, porque a veces nos gana tantas cosas. Y cuando somos nosotros los que actuamos así, los que fallamos, pretendemos que él o la persona o la mujer, el hombre o la mujer que afectamos, que defraudamos, sea comprensivo. Por eso el título de la palabra de esta noche. Nuestro mayor ejemplo es Jesús. No hay dudas de eso. Y Él nos mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos, sabiendo que íbamos a enfrentar situaciones en las que nuestro prójimo nos iba a defraudar, nos iba a fallar, nos iba a herir, nos iba a lastimar nuestro orgullo muchas veces. Aún así, el Señor dijo, vos tenés que amarlo como a vos mismo. Vamos a ver algunos ejemplos que no los vamos a leer para no hacer demasiado extensa la lectura y que no se nos vaya demasiado el tiempo. Hubo un personaje de la Biblia que relata el Evangelio de San Juan que se equivocó, que le erró, que metió la pata, como diríamos nosotros, hasta por acá. Para los que escuchan, sería en mi cadera, más o menos, hasta ahí metió la pata. Para los que escuchan en la radio. El Evangelio de San Juan en el capítulo 8, los primeros versículos, relata el pasaje de la mujer adúltera. La Biblia dice que el Señor estaba sentado en un lugar y escribía con el dedo en el suelo, y los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Por eso dije que había metido la pata hasta por acá. ¿Sabía lo que estaba haciendo? Sí, sabía. Ninguno podría llegar a un acto así sin saber lo que está haciendo. Esta mujer sabía las consecuencias de lo que pasaría si la descubrían, también lo sabía. Por allí en la ley, en el Antiguo Testamento decía, si un hombre y una mujer son sorprendidos en adulterio, deben morir indefectiblemente los dos. Me llama la atención que al hombre no lo trajeron, solo a la mujer. Y estaban todos listos para cumplir con la ley. Estaban todos listos para apedrear a esa mujer. Algunas veces traté de imaginar qué se le cruzaba por la cabeza a esa mujer. Porque estaba a punto de morir apedreada, que
imagino que debe ser una forma horrible de morir. Y Jesús les habló allí a los que estaban, conocemos todos, ¿no? Dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Nosotros usamos esa palabra, esa frase de Jesús, la usamos muchas veces. Y Él tuvo misericordia con aquella mujer. Ahora imagínense la frustración, el dolor, la vergüenza que tenía esta mujer. Se había equivocado, había hecho lo que no debía hacer, fue descubierta, fue expuesta públicamente por lo que había hecho, y se encontraba en ese momento sin ninguna salida. Pero bastó con que Jesús no la condenara. Y le abriera la puerta para una nueva oportunidad. Jesús le dijo: mujer, ¿ninguno te condenó? No, dice ella. Entonces Él le dijo: ni yo te condeno. Anda, pero no peques más. Usó de misericordia con aquella mujer. ¿Se había equivocado? Sí, se había recontra equivocado. ¿Sabe que a nuestro alrededor, nuestros prójimos, alrededor nuestro también hay gente con mucha frustración? Mucha gente que se equivocó. Mucha gente que fue señalada por lo que hizo. No por un chisme, por lo que hizo realmente fue señalada. Puesta en ridículo, que aún nos ha fallado a nosotros, pero a nosotros el Señor nos manda ¿a qué? A amar. Y el amor se demuestra con acciones. Uno no le dice a alguien: yo te amo y nada más. Cuando uno ama, demuestra. El amor es un sentimiento que no puede ocultarse, se traduce en obras, en hechos. ¿Cuántos estarán alrededor nuestro con la cabeza embarullada, como estaba aquella mujer? ¿Saben que nosotros tenemos la luz de Cristo que nos permite llevar una palabra de consuelo, de paz, de perdón, para que el que está frustrado, dolido, pueda ver que tiene una nueva oportunidad? Pero vamos a ver un ejemplo más directo con Jesús. Seguro que todos lo conocen. Pero es el ejemplo que tenemos con Pedro. Pedro había dicho: aunque todos estos se escandalicen, yo voy a estar acá, al pie del cañón. Si nos morimos juntos. ¿Qué pasó? Creo que la mayoría conocemos la historia. Cuando cantó el gallo, había sucedido lo que el Señor le había dicho a Pedro: vos vas a negarme. Y había fallado aquel que lo había rescatado de donde él vivía. Lo había llevado con él durante 3 años. Y había dicho: vos sos Pedro, sobre vos voy a edificar la iglesia y el infierno no va a poder prevalecer sobre ti. Pedro le había dicho: yo, Señor, te voy a acompañar a donde sea que vayas. Si hay que morir juntos, moriremos juntos. Y terminó fallando. Terminó negando al Señor. Y acá vemos el efecto que tiene en la vida de una persona que le ha fallado a alguien que confiaba en él.
Pedro negó a Jesús y ya no estaba más a su lado. Pedro negó a Jesús y fue invadido por una amargura tan grande que dice que lloraba amargamente. Pedro negó a Jesús y ya no vio más la oportunidad de seguir siendo el discípulo que era, al punto que en un momento dice, bueno, me voy a pescar otra vez de vuelta, a volver a la vida que había hecho antes. Cuando nuestro prójimo nos falla, muchas veces tiene las mismas sensaciones que Pedro. Ya se aleja de nosotros. Vive triste porque sabe que nos ha fallado. Y ya no quiere ni siquiera venir a la iglesia. Pero Jesús volvió a buscarlo a Pedro. Nuevamente usó de misericordia. ¿Saben por qué Jesús volvió a buscarlo a Pedro? Porque lo amaba como a sí mismo. Y así como lo amó a Pedro, que le falló de una manera tan cruel, nos pide a nosotros que amemos a nuestro prójimo que nos ha fallado. Jesús usó de misericordia y nos mandó a nosotros a hacer lo mismo. Ahora yo pregunto, ¿te han ofendido? ¿Te han fallado? ¿Te han defraudado? Hablo de los que están próximos a nosotros. Hablo de nuestro prójimo. Y sigo preguntando, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nos fallaron? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que están cercanos a nosotros? Si pensamos en nosotros mismos, en nuestra relación con el Señor, vamos a encontrar con que cada vez que hemos fallado, indefectiblemente el Señor volvió a buscarnos. A través de una persona, a través de una palabra, a través de una canción. Siempre volvió por nosotros. Nunca nos dejó atrás. Nunca permitió que nos fuéramos tan lejos como para no tener retorno. Amar a nuestro prójimo también es perdonar. También es restaurar, también es ir a buscar a aquel que no puede levantar la cabeza para venir otra vez de vuelta porque siente que la ofensa fue tan grande que no merece estar de vuelta.